Lucía Méndez llevaba casi 2 décadas atendiendo una pequeña tienda de uniformes escolares en el corazón del mercado Zapata en Puebla. Cada mañana, levantaba la cortina metálica, con un esfuerzo silencioso, encendía la luz amarillenta del local y acomodaba camisas, faldas, suéteres y calcetas como si cada prenda fuera una pieza delicada. Entre los pasillos estrechos del mercado, donde los vendedores gritaban ofertas y los clientes regateaban sin descanso. Lucía era una presencia suave, casi imperceptible, una sombra que se movía entre telas y perchas sin llamar la atención de nadie. Su tienda medía apenas 3 pasos de ancho. Las paredes pintadas de un azul deslavado mostraban parches de humedad que llevaba años ignorando. El ventilador colgado en la esquina giraba lento haciendo un ruido metálico que le recordaba lo vieja que era su rutina. Cada tanto una nube de polvo caía desde las vigas superiores, iluminada por un rayo de sol que se colaba entre las láminas del techo. Lucía limpiaba el mostrador, revisaba las agujas de su máquina de coser industrial y sacudía las cajas llenas de botones sin decir una sola palabra. En el mercado todos la veían, pero nadie la miraba. Una mujer más, una vendedora más, una vida más de esas que se pierden entre el ruido y los olores del centro. Lucía hablaba poco, sonreía, poco preguntaba menos. No tenía amigas, no tenía tiempo, y tampoco tenía espacio para nada que no fuera trabajar y mantener a su hijo Tomás, el único ser que hacía su vida menos gris. Tomás tenía 19 años y estudiaba mecánica automotriz en un instituto técnico de la ciudad. Era lo contrario a su madre, alegre, bromista, ruidoso. A veces pasaba por el local después de clases, comiéndose un bolillo con crema, dejando migas por todas partes, mientras le contaba a Lucía historias exageradas sobre motores maestros estrictos y compañeros que soñaban con trabajar en talleres de prestigio. «Algún día te voy a comprar un taller grande», mamá decía, «para que ya no estés aquí encerrada todo el día». Lucía sonreía sin corregirlo, aunque sabía que difícilmente dejaría ese lugar. El mercado era su sostén y su condena. Su vida funcionaba como un reloj. Abrir la tienda, acomodar la mercancía, coser dobladillos, entregar pedidos, almorzar una torta fría envuelta en papel, regresar al trabajo, cerrar la cortina, caminar hacia la parada del camión, llegar a su departamento en Granjas, Puebla, preparar frijoles, arroz, tortillas para Tomás, dormir, despertar, repetir, una rutina tan estable que parecía inmune al paso del tiempo. Pero Puebla ya no era la ciudad tranquila que ella conoció de joven. Las calles se habían llenado de motociclistas sin placas, hombres, que caminaban en parejas, observando comercios jóvenes tatuados que rondaban el mercado, buscando a quién cobrarle la cuota. Los vendedores hablaban en voz baja de extorsiones, de amenazas de negocios que cerraban sin aviso. «Los cobras andan activos», otra vez susurraban algunos. «Están cobrando por protección. Dicen que si no pagas, te queman el local». Lucía escuchaba siempre sin participar. No quería problemas, no quería rumores, solo quería seguir trabajando, guardando cada peso para el futuro de Tomás. Una tarde, mientras acomodaba faldas escolares recién planchadas, 3 hombres entraron al local. Llevaban chamarras negras y gorras. Uno de ellos, el de voz gruesa, habló sin saludar. «Buenas tardes, señora. Venimos a hablar de la seguridad de su negocio». Lucía levantó la mirada apenas. «Aquí no ha pasado nada, señor. Todo está bien». El hombre sonrió sin humor. «Para que siga bien necesita cooperar. 200 a la semana. En efectivo». Lucía sintió un frío en la nuca. «No puedo pagar eso. Apenas me alcanza».
El más joven golpeó el mostrador con los nudillos. Pues vaya pensando cómo le va a hacer. Volvemos el sábado. Salieron del local sin esperar respuesta, dejándola sola entre el olor a tela nueva y el eco de su propia respiración. Por primera vez en muchos años, Lucía cerró la tienda antes de tiempo. Caminó a la parada del camión con el corazón apretado, sintiendo que algo en su mundo tan pequeño y ordenado estaba a punto de romperse. Y aunque intentó dormir esa noche, no pudo. Sabía que el sábado volverían, y sabía aún sin querer aceptarlo que esa visita sería apenas el comienzo. El sábado llegó más rápido de lo que Lucía hubiera deseado. Desde que abrió la tienda esa mañana, sintió un peso en el pecho que no la dejaba respirar del todo. Los vendedores a su alrededor conversaban como siempre, los clientes regateaban, los niños corrían entre los pasillos del mercado con globos y dulces, pero para Lucía todo sonaba distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Miraba la entrada del local con la misma inquietud con la que una presa observa la hierba moverse, sabiendo que algo está a punto de saltarle encima. Los cobras aparecieron poco después del mediodía. 3 hombres, los mismos de la última vez. Los mismos pasos seguros, la misma mirada que no buscaba diálogo, solo obediencia. El hombre de voz gruesa entró primero. «Buena señora, venimos por lo nuestro». Lucía, con las manos temblorosas, abrió la caja registradora. Adentro solo tenía billetes arrugados, lo necesario para reponer mercancía y pagar costos básicos del negocio. Sacó 2 billetes de 100 pesos y los extendió con torpeza. «Es todo lo que puedo darles hoy». El hombre la miró con decepción burlona. «Esto es una burla». El joven de la vez anterior caminó detrás de ella, revisando la tienda como si ya fuera suya. «Este local vende bien, no te hagas». El tercero, un hombre callado y delgado, se acercó al mostrador y tiró un par de chamarras al piso. «No seas coda, señora. No quieres problemas». Lucía sintió las piernas cederle. «Por favor, no tienes que suplicar», interrumpió el de la voz gruesa. «Tienes que pagar». En ese momento, Tomás apareció en la entrada. Acababa de salir del instituto, y al verla nerviosa, entró sin pensarlo. «¿Qué está pasando aquí?». Los 3 hombres voltearon al mismo tiempo. El joven tatuado sonrió divertido. «¿Y este quién es?». «Mi hijo», respondió Lucía con la voz quebrada. Tomás se adelantó un paso. «Déjenla en paz. Ella no les hizo nada». El hombre grueso lo observó con calma. «Mira, chamaco, estamos hablando de negocios. Lárgate». «No». La palabra salió firme, demasiado firme para la situación. El delgado se acercó rápido y empujó a Tomás del pecho, haciéndolo retroceder. Lucía gritó su nombre, pero Tomás regresó con un golpe impulsivo que apenas rozó el hombro del agresor. Los cobras no necesitaban más excusa. El segundo golpe fue directo al rostro de Tomás, luego otro en el estómago. El joven cayó de rodillas intentando recuperar el aire. Lucía se lanzó hacia él, pero uno de los hombres la sujetó por el brazo. «Tranquila, señora, así aprende». Tomás trató de ponerse de pie, pero el tatuado le dio una patada que lo dejó tirado junto al mostrador. «El próximo sábado queremos 500», advirtió el líder. «Y que el muchachito no se meta, no siempre estamos de buen humor». Salieron caminando como si nada hubiera ocurrido. Lucía cayó de rodillas junto a Tomás. El muchacho sangraba de la ceja, respiraba con dificultad, pero aún intentó sonreír. «Estoy bien, mamá. Solo me sorprendieron». Ella apretó su rostro entre las manos. «No, hijo, no estás bien». «Tú tampoco», respondió él, sin perder la sonrisa débil. Esa tarde fueron al centro de salud más cercano. Tomás necesitó puntos en la ceja. Le dieron analgésicos y reposo. Cuando salieron, el sol ya estaba bajando y la ciudad se sentía más pesada, más hostil que nunca.
Al llegar a casa, Tomás se acostó en el sillón y Lucía preparó té. Él intentaba tranquilizarla. Ya no volverán a golpearnos. Solo quieren dinero. Tomás, ella susurró, no quiero que te pase nada, y yo no quiero que te sigan amenazando. Al día siguiente, Lucía fue a presentar una denuncia. La oficina estaba llena, el calor insoportable. Esperó horas hasta que un agente cansado la atendió sin levantar la mirada del monitor. ¿Extorsión en el mercado?, preguntó sin sorpresa. Señora, tenemos muchos casos como este. ¿Tiene pruebas? Los vi yo. Me golpearon al hijo. Testigos. Nadie quiere hablar. Sin testigos no hay denuncia fuerte. Puede dejar su reporte, pero no espere mucho. Lucía sintió cómo la rabia la vaciaba por dentro, como un balde al que le habían arrancado el fondo. ¿Y qué hago? El agente encogió los hombros. Págueles. Es lo que hacen todos. Esa respuesta la acompañó durante días, como un eco amargo que se repetía mientras cosía uniformes, mientras caminaba al mercado, mientras intentaba dormir. La amenaza se cumplió muy pronto. Los cobras llamaron al celular de la tienda. No te hagas la lista. Si vuelves a hablar con la policía, nos llevamos al chamaco. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No diré nada, dijo, con voz débil. Bien. El sábado vamos por los 500. Que estén listos. Tomás no sabía del teléfono. Estaba concentrado en sus estudios tratando de que su madre no lo viera preocupado. Pero Lucía ya no podía ocultar el miedo. Caminaba viendo hacia todos lados, cerraba la tienda antes de que anocheciera, dormía sobresaltada. Una noche Tomás salió del instituto un poco más tarde de lo normal. Sus amigos lo acompañaron hasta la mitad del camino. Luego siguió solo por una calle que de día era normal, pero de noche se volvía una sombra interminable. Lucía esperaba en casa viendo el reloj, calentándole la cena. Pasó 1 hora. Pasaron 2. El teléfono no sonó. Alguien tocó la puerta. Era un vecino pálido. Señora Lucía. Encontraron algo cerca del periférico. Ella sintió que el aire se iba del departamento. ¿Qué encontraron? El vecino no respondió, bajó la mirada. Lucía salió corriendo descalza, sin llaves, sin bolsa, sin nada. Solo con un presentimiento que le desgarraba el pecho. Entre las luces rojas y azules de las patrullas, entre las miradas curiosas de los vecinos, un cuerpo yacía sobre la tierra húmeda. La chamarra de Tomás, los tenis de Tomás, el mundo entero de Lucía hecho pedazos frente a ella. No gritó, no lloró, solo cayó de rodillas con la mirada fija y vacía. Los cobras habían cumplido su amenaza, y el Estado una vez más había mirado hacia otro lado. Esa noche una parte de Lucía murió. La otra comenzó a despertar. Lucía no recordaba cómo volvió a su casa esa noche. Sus piernas se movieron solas, como si no fueran suyas, como si su cuerpo avanzara guiado por un impulso viejo y primitivo. Al entrar al departamento, todavía con el olor a tierra húmeda pegado a la ropa, se dejó caer en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta cerrada. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Un silencio tan profundo que parecía devorar cada rincón, cada sombra, cada recuerdo. En la mesa seguía el plato que había calentado para Tomás. Arroz, frijoles, 2 tortillas envueltas en un trapo, la cena que nunca llegó a probar. Lucía se abrazó las rodillas y se quedó así hasta que la primera luz del amanecer comenzó a colarse por la ventana. No lloraba, no hablaba, no respiraba del todo. Su corazón latía, pero ella sentía que ya no estaba ahí. Esa mañana, con la ropa arrugada y el cabello desordenado, fue a la Fiscalía de Puebla. Nadie la reconoció, nadie le ofreció asiento. Era una más entre decenas de personas
con carpetas en la mano, rostros agotados y ojos vacíos. Cuando por fin la atendieron, un agente joven hojeó su reporte anterior con fastidio evidente. ¿Es usted la de la denuncia de extorsión?, preguntó. Lucía asintió lentamente. Mataron a mi hijo. El agente la miró solo un segundo antes de volver a la computadora. Tiene pruebas de que fueron los mismos sujetos. Lucía apretó las manos sobre el regazo. Amenazaron con llevárselo si no pagaba. Después desapareció. Ya, pero pruebas, no basta con lo que dije antes. Sin testigos ni grabaciones, no podemos atribuirle responsabilidad directa a nadie. Lucía sintió como algo dentro de ella crujía como una cuerda vieja que finalmente se rompe. ¿Van a investigar? El agente se encogió de hombros. Se abre la carpeta, pero estos casos son complicados. A veces nunca se resuelven. Es mi hijo. Lo siento, señora, hacemos lo que podemos. No dijo más. No prometió nada. No anotó nada relevante. Simplemente pasó al siguiente caso cuando Lucía se levantó. Ella salió de la fiscalía caminando como un fantasma, con la sensación de que el mundo seguía girando sin darse cuenta de que la habían destrozado. En la calle, la gente compraba tamales, subía a los camiones, vendía flores en los cruceros. Todos seguían viviendo. Todos menos ella. Durante días Lucía vagó entre su casa y el mercado sin saber qué hacía ni para qué. Cerró la tienda. No hablaba con nadie. No comía. No dormía. Las vecinas pasaban a dejarle pan y café. Ella los dejaba sobre la mesa sin tocarlos. A veces abría el closet de Tomás y se quedaba ahí sentada en el piso, respirando el olor que aún quedaba impregnado en sus camisas. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por los pasillos del mercado, escuchó a dos locatarios murmurar cerca de un puesto de jugos. Dicen que el que levantó al hijo de la señora Méndez fue el Grillo. Sí, ese y el Moreno. Estaban cobrando a todos. Y el Chimuelo los ayudó. ¿Y la policía? Ah, por favor, la policía ni sabe ni le importa. Lucía se detuvo de golpe. 3 nombres. 3 rostros que había visto entrar a su tienda. 3 hombres que habían reído mientras golpeaban a Tomás. Sintió que el aire regresaba a su cuerpo no como alivio, sino como fuego. Un fuego lento, constante, que comenzó a calentar un hueco que hasta entonces había estado helado. Esa noche abrió la caja donde guardaba los recibos de la tienda. Buscó un cuaderno viejo, uno de tapas duras, que Tomás había usado para sus clases de matemáticas. Arrancó las hojas llenas de ecuaciones, dejando el cuaderno completamente en blanco. En la primera página escribió con letra firme: El Grillo Moreno Chimuelo. Se quedó mirando los nombres mucho tiempo. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir esperando que el Estado recordara que ella existía. No podía confiar en policías que no la miraban a los ojos. No podía permitir que la muerte de Tomás se perdiera entre papeles archivados. Esa misma semana fue a una tlapalería en el barrio de Analco. El negocio olía a aceite y metal viejo. El dependiente la saludó con desgano. «¿Qué busca, señora raticida?», respondió ella sin temblarle la voz. «¿Cuál el más fuerte?». El hombre le entregó un sobre pequeño. «Este mata rápido, tenga cuidado». Lucía pagó en efectivo y salió sin mirar atrás. Pasó horas en su cocina, leyendo la etiqueta, repitiendo mentalmente las advertencias. Las dosis, los efectos. No entendía todo, pero entendía lo necesario. Sabía que el veneno era inodoro, insípido, y que podía mezclarse fácilmente con líquidos oscuros. Comenzó a practicar con lo que tenía a mano. Mezcló pequeñas cantidades en refrescos que dejó en el patio trasero. A la mañana siguiente encontró 2 ratas muertas junto al bote de la basura. Funcionaba. No sonrió, no sintió satisfacción.
Solo confirmó algo que ya había decidido en silencio: si el Estado no pensaba hacer justicia por Tomás, ella lo haría. Con el cuaderno frente a ella, volvió a escribir los nombres. Les añadió pequeños detalles que recordaba Chimuelo tatuaje en el cuello, el grillo gorra azul, Moreno cicatriz en la ceja izquierda. Su mano tembló por primera vez en días. No de miedo, sino de determinación. Esa noche no durmió. Se quedó sentada inmóvil, esperando a que amaneciera lista para escuchar, observar, seguir pistas, reunir cada fragmento de información que necesitara. Había perdido a su hijo, había perdido la fe, pero no había perdido el instinto más fuerte que una madre puede tener, el de hacer justicia cuando el mundo ya no escucha. Y así, la mujer invisible del mercado Zapata dejó de ser invisible, no ante el mundo que todavía ignoraba su existencia, sino ante sí misma. Lucía regresó al mercado unos días después, no para trabajar, sino para escuchar. Durante años, había caminado por esos pasillos sin prestar atención a nada que no fueran sus telas y sus costuras. Ahora, cada voz, cada mirada, cada rumor, era una pieza que podía servirle. Caminaba despacio fingiendo que buscaba botones o hilos, pero en realidad estaba siguiendo el rastro de 3 hombres que ya no eran simples extorsionadores, eran los asesinos de su hijo. Aprendió rápido sus rutinas. El grillo siempre llegaba por las mañanas a revisar los puestos que no habían pagado. Caminaba con la gorra azul ladeada mascando chicle y empujando puertas sin pedir permiso. Moreno, con su cicatriz en la ceja, prefería las tardes. Se plantaba frente a las locatarias, reía fuerte y aceptaba los refrescos que ellas ofrecían por nervios, no por amabilidad. Chimuelo, el más joven, siempre merodeaba a la hora de la comida, comiendo tacos gratis en los puestos que no querían problemas. Lucía los observaba desde lejos, sin que ellos la notaran. Para ellos, ella seguía siendo lo de siempre, una mujer sin importancia, una vendedora más, un rostro sin historia. Pero esa invisibilidad era ahora su arma más peligrosa. Comenzó con algo simple. Un martes Moreno se sentó en la banca junto al puesto de jugos. Estaba sudado, cansado, molestando a una joven vendedora con comentarios obscenos. Lucía se acercó despacio con un vaso de refresco en la mano. «Me lo encargaron para usted», dijo sin mirarlo a los ojos. Moreno sonrió satisfecho. «Así me gusta que ya entiendan cómo funciona esto». Lucía se alejó sin prisa. El refresco estaba mezclado con el polvo grisáceo que había guardado en un pequeño sobre dentro de su bolsa. Lo había disuelto horas antes en una botella oscura, como si hubiera hecho aquello toda la vida. Moreno bebió más de la mitad antes de levantarse. Caminó unos pasos tambaleante, pero Lucía no lo miró. Siguió cosiendo dobladillos como si nada hubiera cambiado. Cuando el reloj marcó 2 horas después, escuchó un alboroto en un pasillo cercano. «Se cayó. Se está convulsionando. Llamen a una ambulancia». Lucía no se movió. No necesitaba mirar. Sabía exactamente qué estaba pasando. En el reporte oficial, los policías escribieron intoxicación por alcohol y drogas. Nadie investigó más. Nadie buscó culpables. Para ellos era solo otro delincuente que moría de sus propios excesos. Unos días después fue el turno de El Grillo. Lucía ya sabía que él aceptaba cualquier bebida fría, así que preparó un licuado oscuro con cacao y leche. Fingió que era un pedido de un puesto vecino. Al dárselo mantuvo la misma mirada baja de siempre, para que se refresque. El Grillo, confiado, bebió sin sospechar. Por la noche Lucía escuchó por radio que un hombre había sido hallado muerto en una bodega abandonada. Paro cardíaco, decían. Probable sobredosis. Lucía anotó su nombre en el cuaderno y lo tachó lentamente con una línea firme. 1 menos.
El mercado comenzó a cambiar. Los puestos antes llenos de miedo, ahora murmuraban una teoría supersticiosa. Alguien los está castigando. Dicen que es una maldición. Primero Moreno, luego el Grillo. Quien sigue Lucía siguió trabajando manteniendo intacta su rutina. Nadie sospechó de ella. ¿Quién iba a imaginar que una mujer discreta de manos gastadas por las telas y los hilos sería capaz de envenenar a 2 extorsionadores sin dejar un rastro? Pero todavía quedaba uno, Chimuelo, el más joven, el más volátil, el más peligroso. Lucía sabía que debía actuar con cuidado. Él se movía más rápido, hablaba más que los otros, y no se quedaba quieto en un solo puesto. Pasó días enteros siguiéndolo, bajo la apariencia de buscar telas o entregar ajustes. Era un trabajo casi detectivesco, pero Lucía lo hacía con una paciencia que nunca antes se había permitido. Finalmente encontró su oportunidad. Chimuelo se había hecho amigo de un taquero joven que trabajaba cerca de la salida del mercado. Cada tarde, después de amenazar a un par de comerciantes, se sentaba a comer gratis unos tacos de bistec. Lucía se acercó al puesto con una botella de salsa roja en la mano. «Se la regalan por la compra», dijo, mintiendo con naturalidad. El taquero la recibió distraído. Chimuelo, más ocupado en presumir sus tatuajes, no sospechó nada cuando sirvió la salsa sobre su taco. Lucía se alejó antes de ver la primera cucharada. A la mañana siguiente, el rumor ya corría como pólvora. Chimuelo amaneció muerto. Dicen que se intoxicó, dicen que fue el estómago, dicen muchas cosas. Lucía abrió su cuaderno, tomó el lápiz, dibujó una línea recta sobre el último nombre. Los 3 estaban muertos, los 3 responsables de la muerte de Tomás. Pero su venganza no trajo el alivio que imaginaba. No lloró, no sintió paz, no sintió triunfo, sintió vacío. Como si hubiera abierto una puerta oscura, y al cruzarla, descubriera que el camino no terminaba ahí. Que más allá de esos 3 hombres, había otros. Otros que cobraban cuotas, otros que ordenaban secuestros, otros que movían las piezas desde lugares más altos. El silencio del Estado seguía intacto. El miedo en el mercado seguía igual. Y lo peor, una nueva banda estaba empezando a aparecer en Puebla, ocupando el espacio que habían dejado los cobras. Los rurales, más violentos, más organizados, más crueles. Lucía sabía que el infierno nunca deja vacíos. Siempre llega alguien a llenarlos. Y mientras escuchaba los primeros rumores sobre la nueva banda, sintió que la línea que había cruzado hacía semanas ahora la empujaba hacia adelante, hacia un territorio sin retorno. Aunque no lo sabía todavía, estaba a punto de enfrentarse a algo más grande que ella. Y su cuaderno aún tenía muchas páginas en blanco. El vacío que dejaron, el Grillo, Moreno y Chimuelo, duró muy poco. En el mercado la tranquilidad es siempre una ilusión frágil, una capa delgada que se rompe al menor ruido. Apenas pasaron unas semanas cuando comenzaron a aparecer rostros nuevos, motocicletas, nuevas voces, nuevas reclamando territorios viejos. Los vendedores empezaron a susurrar el nombre de un grupo que venía de las zonas rurales, hombres que no pedían, exigían. No negociaban, imponían. Los rurales. Lucía los vio por primera vez desde su tienda. Eran 4 hombres y una mujer que caminaba detrás de ellos con una libreta. La forma en que avanzaban por los pasillos era diferente, no miraban a los lados, no hablaban entre ellos, no se reían. Caminaban como si ya conocieran ese lugar, como si fueran dueños desde antes de llegar. El líder, un hombre robusto con la barba mal recortada, se detuvo frente a un local y golpeó la mesa con 2 dedos. Nueva cuota, anunció, y es semanal.
El que no pague se cierra. La dueña del puesto temblaba mientras asentía con la cabeza. Lucía observó todo desde lejos, sintiendo un nudo duro formarse en su estómago. Había pensado que después de eliminar a los asesinos de Tomás, el dolor desaparecería. Pero ahora entendía la realidad: los grupos criminales no se acaban, solo cambian de manos. Como la humedad en las paredes, siempre encuentran por dónde filtrarse. Un mediodía, los rurales se acercaron a su tienda. El líder revisó las camisas colgadas como si fuera a comprarlas, pero su sonrisa desmentía cualquier intención de negocio. «Tu local está bien ubicado», dijo. «De hoy en adelante, eres parte de nuestra red de seguridad». Lucía bajó la mirada igual que siempre. «No tengo mucho dinero». «No pedí una explicación», interrumpió él. «El sábado pasamos. Tú sabrás». Cuando se fueron, Lucía se apoyó en el mostrador para no caer. Las manos le sudaban, pero no de miedo, de rabia. Esa rabia que había nacido con la muerte de Tomás y que ahora parecía un animal que no dejaba de crecer dentro de ella. Esa noche regresó a su casa caminando más lento de lo habitual. La ciudad parecía mirarla desde cada esquina. Luces de autos, conversaciones breves, ladridos lejanos. Todo tenía un eco extraño, como si Puebla le estuviera hablando en un idioma que solo una madre rota podía entender. Llegó a su departamento, dejó las llaves sobre la mesa y abrió el cuaderno. Pasó la mano sobre las páginas tachadas. 3 nombres menos, 3 muertes silenciosas. Pero ahora tenía frente a ella algo más grande, una red entera de extorsión. Podía ignorarlo, podía pagar, podía ceder, podía resignarse. Pero Tomás ya no estaba. Tomás nunca volvería. Y la resignación era un lujo que Lucía había perdido el día que lo encontró en aquel terreno baldío. Esa misma semana, el mercado organizó una fiesta informal. Era común: los comerciantes juntaban mesas, ponían música y compartían comida para aliviar un poco el peso de la rutina. Pero esta vez la fiesta tenía otro motivo. Era un homenaje obligatorio a los nuevos dueños del lugar, los rurales. Lucía no pensaba asistir, pero una vecina insistió. «Ve para que no sospechen. Si no vas, te van a preguntar por qué». Lucía aceptó en silencio. La fiesta se llevó a cabo en una bodega grande a un costado del mercado. Habían colgado luces amarillas que parpadeaban, colocaron mesas largas con manteles improvisados y llenaron cajas con cervezas baratas. Cuando Lucía llegó, el ambiente ya estaba cargado: demasiados hombres, demasiados ojos vigilantes, demasiada tensión escondida detrás de risas rápidas. Los rurales estaban sentados en la mesa principal. Frente a ellos, 2 botellas de tequila reposaban a medio abrir. Lucía los observó desde la esquina. Ese era el momento. Era peligroso, era imprudente, era exactamente lo que había estado esperando. Había traído una bolsa térmica, la misma que usaba para guardar sándwiches cuando iba a surtir tela. Dentro, cuidadosamente envueltas, estaban 2 botellas recién compradas. Las había abierto en su cocina. Había vertido parte del contenido mezclado con el veneno que conocía tan bien, y luego las había cerrado de nuevo con cuidado. Esperó a que la música subiera, a que la atención se dispersara. Luego, se acercó a la mesa de bebidas, fingiendo buscar hielo. Cuando nadie miraba, cambió las botellas adulteradas por las de la mesa principal. Un movimiento rápido, un gesto mínimo. Nadie vio nada, porque nadie miraba nunca a Lucía. Regresó a su esquina. Desde ahí observó a los hombres brindando, sirviéndose tequila en vasos de plástico, chocándolos con fuerza. Vio al líder tomar un trago largo al segundo, beber directamente de la botella, a los demás reír como si estuvieran en celebración eterna. Con cada sorbo, la garganta de Lucía se cerraba un poco más, pero su rostro permaneció impasible. Ella sabía esperar.
Pasaron casi 2 horas antes de que el primero se llevara la mano al estómago. Se tambaleó. La música siguió. Nadie notó nada. Luego otro cayó hacia atrás tirando la silla. Un tercero comenzó a convulsionar. Las risas se apagaron de golpe. Algo les pasó. ¡Ayúdenlos! ¡Llamen a alguien! Lucía no se movió, ni un solo músculo. Se quedó de pie con la respiración lenta observando cómo el caos se apoderaba de la bodega. Los gritos, los portazos, el sonido de las botellas al caer al suelo. Todo se mezcló en un torbellino violento. Algunos intentaron reanimar a los desmayados. Otros huyeron. Otros se quedaron paralizados. Al final 7 cuerpos quedaron tendidos entre las mesas. 2 más fueron llevados a un hospital inconscientes. Lucía retrocedió lentamente hasta la salida. Nadie reparó en ella. Todos estaban demasiado ocupados con la tragedia. Caminó hacia la calle. Respiró el aire frío de la noche. Cerró los ojos. No sintió alivio. No sintió victoria. Sintió la certeza absoluta de que lo que acababa de hacer no tenía retorno. Cuando abrió los ojos, la sirena de una ambulancia se escuchaba a lo lejos, y ella ya estaba caminando hacia su casa con pasos lentos, seguros, inevitables. No sabía que al amanecer Puebla entera estaría hablando de la masacre del Mercado Zapata. No sabía que los noticieros repetirían las imágenes una y otra vez. No sabía que la fiscalía cercaría la zona. Pero sí sabía una cosa esta vez. Ella se había puesto en la mira. Y la justicia esa, que nunca la había visto, finalmente voltearía a mirarla. Las noticias sobre la tragedia en la bodega del Mercado Zapata se extendieron por Puebla como un incendio alimentado por el viento. Para el amanecer los titulares ya estaban en todos los postes de luz, en cada radio de taxi, en cada puesto de periódicos, 7 muertos en fiesta del mercado. Sospechan de bebidas adulteradas. Fuerte presencia de la fiscalía en la zona. Lucía escuchó todo desde su departamento, sentada en la silla, donde Tomás solía hacer su tarea. La televisión mostraba la bodega acordonada con cinta amarilla. Las cámaras enfocaban botellas tiradas, vasos manchados, mesas volcadas. El locutor hablaba de masacre, de posible ataque organizado, de investigación urgente. Lucía apagó el televisor. Sabía que tarde o temprano tocarían su puerta. La llamada llegó antes del mediodía. Una mujer con voz firme. Señora Lucía Méndez, necesitamos que acuda a la fiscalía para responder algunas preguntas. Es parte del protocolo. Lucía respondió sin resistencia. Claro, iré. Se vistió con la misma ropa sencilla de siempre, un pantalón negro y una blusa blanca planchada. Antes de salir, abrió el cuaderno. Pasó la mano por las páginas llenas de nombres tachados. El grillo moreno chimuelo, y luego sin escribir, imaginó las caras de los hombres que habían muerto la noche anterior. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo las mantas de la cama. Luego salió de casa. En la fiscalía el ambiente era diferente esta vez. No había desinterés, no había indiferencia, había tensión. 2 agentes ministeriales la guiaron a una sala llena de carpetas, lámparas blancas y una mesa larga con una grabadora en el centro. Uno de los agentes tomó asiento frente a ella. Señora Méndez, estuvimos revisando las grabaciones de los puestos cercanos. Algunos comerciantes dijeron que usted estuvo en la fiesta. Sí, respondió ella sin titubear. Todos estábamos ahí. Era un evento del mercado. ¿Vio algo extraño? Lucía respiró hondo. No, solo estábamos celebrando. ¿Cómo explica que varias botellas fueron halladas con restos de sustancias químicas? No lo sé, dijo ella, mirando sus propias manos. Los agentes se miraron entre ellos. Había algo en sus rostros que Lucía reconoció. No estaban buscando la verdad.
Estaban confirmándola. Finalmente uno de ellos sacó una fotografía. Una imagen borrosa de una cámara vieja del mercado. Lucía cargando una bolsa térmica, la misma que había usado para intercambiar las botellas. Esta bolsa, dijo el agente, es suya. Lucía cerró los ojos un instante. Cuando los abrió una calma extraña, se apoderó de ella. Sí, es mía. Tomaron nota, le pidieron detalles de su presencia en la fiesta. Le preguntaron por las botellas. ¿Por qué las había llevado? ¿Por qué las había tocado? Ella respondió con frases cortas, precisas, sin mentir, pero sin decir más de lo necesario. Hasta que trajeron a la mujer del puesto de tamales. La vi, dijo ella sin malicia. La vi poner algo en la mesa de bebidas. Lucía sintió el peso de la sala caer sobre sus hombros. No intentó defenderse, no gritó, no suplicó. Simplemente bajó la cabeza sabiendo que el momento había llegado. La detención fue rápida. Le leyeron sus derechos, le pusieron esposas y la llevaron en una camioneta blindada. En el trayecto, Lucía miró la ciudad a través de la ventana enrejada. Puebla seguía su vida. Autos, mercados, estudiantes, semáforos, puestos de comida. El mundo siguió como si la historia de Tomás y la suya nunca hubieran existido. En la agencia de investigación criminal, durante varias horas, Lucía escuchó preguntas una tras otra hasta que un agente la miró de frente. Señora Méndez, ya tenemos pruebas suficientes. Si quiere decir algo, este es el momento. Lucía apoyó las manos sobre la mesa. Sintió cansancio, dolor, pero también algo más profundo, determinación. Y empezó a hablar. Les contó todo. Cada amenaza, cada golpe, cada visita de los cobras, el día que Tomás desapareció, el terreno baldío, la indiferencia del Estado, las denuncias ignoradas, los 3 nombres, el veneno, las botellas adulteradas. Los agentes la escucharon en silencio. Cuando terminó uno de ellos, apagó la grabadora. Entiende que esto es una confesión completa, ¿verdad? Lo sé. Y aún así quiere continuar. Lucía levantó la mirada. No tengo nada más que perder. El juicio comenzó semanas después. La sala estaba llena. Periodistas, activistas, comerciantes, del mercado, familiares de los rurales curiosos. Todos querían ver a Lucía Méndez, la mujer discreta que había envenenado extorsionadores. El fiscal presentó botellas, análisis químicos, testigos, fotos, videos. La defensa habló del feminicidio de Tomás, del abandono institucional, del dolor de una madre. Lucía escuchó todo sin mover un músculo. Finalmente el tribunal dictó sentencia culpable de homicidio múltiple con premeditación. Pena 40 años de prisión. Lucía no lloró, no protestó, no pidió clemencia. Cuando los guardias la levantaron para llevarla de regreso al penal, solo alcanzó a decir una frase que quedó grabada en la sala entera. Hice lo que nadie quiso hacer. En el penal de Puebla, Lucía fue registrada como interna. Uniforme gris. Celda compartida. Rutina estricta. Trabajo en la cocina lavando ollas y cortando verduras. La misma vida silenciosa que había llevado durante años, pero rodeada de rejas. Las otras internas escucharon su historia. Algunas la miraban con respeto, otras con miedo, otras con admiración. Pero para Lucía nada de eso importaba. Al final del día, cuando regresaba a su litera, guardaba un pequeño cuaderno bajo su almohada. El mismo cuaderno donde había tachado nombres. El único recuerdo que quedaba de la batalla que libró sola. Mientras tanto, en el exterior, su historia se convirtió en símbolo. Muchos la llamaban asesina. Muchos la llamaban heroína. Muchos decían que era la representación de un país donde la justicia solo existe cuando alguien se atreve a fabricarla con sus propias manos.
Pero Lucía no sabía nada de eso, ni quería saberlo. Por las noches, cuando el penal quedaba en silencio, cerraba los ojos y recordaba a Tomás su risa, sus bromas, sus sueños de tener un taller grande. Recordaba el bolillo con crema, las tardes en el local, el cariño sencillo que compartían. Y aunque su vida se había detenido para siempre, detrás de barrotes, en esos momentos de oscuridad y quietud, Lucía encontraba la única verdad que necesitaba. Ella no había hecho justicia para el mundo, la había hecho para él.